descender tu poder, los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Paz de Cristo, hermanos, y bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración y alabanzas. En esta noche, tarde, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él me concede de poder estar conectado con ustedes a través de estos medios. Quiero que sepan, hermanos, que estamos orando por ustedes, por sus familias, por sus hogares, por su vida espiritual, por su salud física, deseando que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y los guarde en su divina misericordia. Hermanos, la invitación que quiero hacer hoy en este día es que no se les olvide acompañarnos. Hemos estado teniendo unos hermosos servicios de oración los días martes de 7:30 a 8. Sean todos bienvenidos, hermanos. Conéctese con la iglesia, conéctese los jueves y los domingos. Ahorita no hay excusa, ¿verdad?, por la cual no debemos estar escuchando la palabra predicada. El Señor nos ha permitido a nosotros conectarnos con otras iglesias a través de estos medios y estamos agradecidos, hermanos, haciéndole la lucha y lo más que se pueda para estar conectados con el Señor y la iglesia. Hermanos, yo de todo corazón los saludo, los extrañamos y esperamos verlos muy pronto, que el Señor nos conceda para el mes que viene. Es mi oración
empezar otra vez con los servicios en el parqueadero de la iglesia. Y les pido, hermanos, que nos ayuden a orar para que así sea. El Señor abra puertas para una vez más podernos congregar y unirnos en alabanza y adoración a Él. Sigamos orando, hermanos, por todos los hermanos que en estos momentos ahorita se encuentran batallando con este virus, con esta enfermedad. También por todas las peticiones que hemos estado escuchando los días martes de hermanos que tienen necesidades en estos momentos, para que el Señor sea con ellos, los bendiga y los fortalezca durante este tiempo difícil. En esta tarde no voy a tomar mucho tiempo, pero quiero compartir con ustedes una breve reflexión de la palabra de Dios. Y sin dilatar más, les voy a invitar a que abran la palabra de Dios conmigo. Y vamos a ir a la primera epístola que escribió el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 21. Y hermanos, pues también reciban un saludo de parte de mi esposa, de mi familia. Hemos estado reflexionando, extrañamos los servicios en la iglesia, con toda la iglesia. Ya sé que no es igual estar un grupito pequeño o estar detrás de esta cámara, pero pedimos y estamos orando que el Señor nos permita regresar pronto. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 13 al 21 dice de la siguiente manera: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, escuche esto, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. En esta tarde, hermanos, quisiera considerar el tema empezando bien. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, que tú nos permites estar congregados y reunidos, quizás no en el mismo lugar, pero sí en espíritu y con el deseo de honrarte, de servirte, de escuchar tu santa y bendita palabra. Te pedimos que en estos momentos, en la meditación de tu palabra santa, tú nos ayudes, nos des de tu gracia y nos permitas, Señor, recibir una palabra que ha de edificar nuestra vida, de traer consuelo, de traer fortaleza, Señor, para gloria y honra tuya. Señor, sea tu nombre siempre glorificado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Empezando bien. Ya casi vamos acabando el primer año del 2021. Y como hemos acostumbrado en otros años, que al principio o al fin del año pasado, principio de este año, normalmente es la costumbre de tener metas, de hacer metas. Hoy este año quiero mejorar en esto, quiero cambiar esto, quiero mirar esto mejor en mi vida. Pero uno de los deseos que nosotros tenemos como líderes espirituales, como aquellos de los cuales el Señor nos ha puesto para
transmitir el mensaje de la palabra y de tener el corazón y la mente de Cristo, uno de nuestros deseos más grandes es de mirar a la iglesia crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y esto es lo que en este año, con la ayuda de Dios, va a ocupar nuestras oraciones hacia la iglesia. Que Dios bendiga la iglesia, que Dios sane la iglesia, que Dios edifique la iglesia, que Dios permita que la fe de cada miembro de la iglesia crezca. Esto es lo que nosotros vamos a orar, no solamente para que Dios los bendiga físicamente, no solamente para que Dios los bendiga con bienes, sino que el Señor bendiga la vida espiritual de cada miembro de la iglesia. Mi deseo, y yo creo que el deseo del pastor, de los ministros, es que cada uno de nosotros en este año nos acerquemos más al Señor, crezcamos en nuestra relación con Dios, deseemos más la palabra de Dios y busquemos más la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo creo que al final del día esto es lo que más importa en nuestra vida. Crecer en el conocimiento de Dios y acercarnos más a Dios. Mi deseo es que en este año, hermanos, ustedes pongan como meta, como un objetivo: voy a buscar más de Dios en esta vida, en este año. Debe de ser una prioridad, buscar ser más como Cristo, obedientes a su palabra, obedientes al Señor. Dijo Salomón muy claramente en Eclesiastés capítulo 3, y les voy a invitar a que lo busquen conmigo. Eclesiastés capítulo 12, disculpe, y el versículo 13, dice Salomón de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Escucha esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, es el todo del hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Que un enfoque que cada cristiano debe de tener en su vida es de buscar más de Dios, de seguir a Dios, de desear crecer en su relación con Dios. Y esa relación es la que verdaderamente trae bendición y satisfacción a la vida del creyente. Entonces, ya lo hemos visto en la Escritura, que la Biblia nos llama a vivir para Cristo, vivir según como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados, y como hijos obedientes de Dios, andar en amor, en luz. Por todas partes de la palabra de Dios, nosotros somos animados y exhortados a correr el camino de la fe. Santiago dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Entonces esta debe de ser la meta de cada creyente. Y en este año, no sé si ustedes se han puesto metas o tienen deseos de cumplir ciertos logros en este año, pero yo le pido a mi Señor que cada uno de nosotros tengamos en número uno, prioridad número uno: este año quiero servirle más a Dios, quiero crecer en mi relación con Dios. Y seguramente si nosotros nos enfocamos en esto, la palabra de Dios nos promete bendición. Y a eso los estoy llamando en este día, a empezar el año bien. Póngase metas. Este año quiero orar más, este año voy a ayunar más, este año voy a leer la palabra de Dios más, este año le voy a servir a Dios más, me voy a conectar más. Yo creo que muchos de ustedes pues dirán que sí, que muchas de las veces estuvieran de acuerdo conmigo, que muchas de las veces es fácil empezar algo, ya sea un proyecto,
un trabajo o lo que sea. Eso es fácil, empezar algo es fácil, pero terminarlo está lo difícil. Muchas de las personas son buenos en empezar proyectos, metas, carreras, trabajo, lo que sea, pero la dificultad viene en llevarlos a cabo y asegurarnos que se termine la obra, la meta o el trabajo que hemos visto. Y si aunque ustedes me digan, yo sé que muchos de nosotros nos hemos propuesto muchas metas, muchos diferentes proyectos de los cuales hemos empezado, pero quizás no los hemos terminado porque a lo mejor nos cansamos, nos enfadamos, se nos quitaron las ganas, quizás ya cambiamos de mente o lo que sea. Y yo cuando considero esos proyectos, yo los pongo en la categoría de lo que pudiera haber sido. Ya sea que queremos comprar una casa y no le hemos puesto todo el empeño y terminamos no cumpliendo porque pudiera haber sido si hubiéramos permanecido, si hubiéramos seguido. Pero por causa de que por una razón u otra no le echamos ganas, nos desanimamos, nos desenfocamos y dejamos de hacer. Y muchos pasan por esto al principio del año. Se ponen muchas metas, quiero adelgazar, comer bien, salir, y por una razón u otra, por no perseverar, no terminan cumpliendo con el objetivo, con lo que querían hacer. Y muchas de las veces lo más triste es que dejan las cosas a medias. A veces puede mirar uno las casas de uno y están terminadas a la mitad, proyectos a la mitad aquí, proyectos a la mitad allá, metas a la mitad que no completamente la realizaron. Y es una grande tristeza cuando en la vida normal cotidiana dejamos las cosas a medias. Ahora quiero que consideremos algo, que una de las tragedias, las cosas más desafortunadas y más tristes de la vida es empezar la vida cristiana y no terminarla. Es empezar caminando el camino de la fe y a mitad de camino retroceder, parar de caminar o completamente dejarlo. Yo creo que una de las desdichas y las más grandes pérdidas que el ser humano puede experimentar es iniciar una relación con Dios y solamente a los cuantos años alejarse, dejar de caminar con Dios. Y podemos mirar muchos en la palabra de Dios que hicieron algo similar. Incluso yo creo que usted y yo tenemos amigos, hermanos que en un tiempo caminaron muy ferviente con el Señor, perseveraban, trabajaron con mucha pasión, mucho amor, pero algo que no realizaron, se apartaron del Señor y ya no caminan con el Señor y caen en la categoría de lo que hubiera podido ser. Y esta es una tristeza y algo que yo he estado considerando, que a veces empezamos las cosas bien, con mucho empeño, con mucho deseo, con mucho amor, con mucha pasión, pero no las terminamos y a mitad de camino las desechamos, nos alejamos o lo que sea. Pero yo quiero que si en algo en este año se va a proponer es a buscar más de Dios. Cada año yo le doy una lista a los hermanos de todos los capítulos necesarios para leer cada día, para leer toda la Biblia en un año. Y son muy pocos los que han podido terminarla, los que han podido disciplinarla, pero es todo con el fin para que no solamente empiecen fuerte, sino también que terminen fuerte. Y muchas de las veces es el paso y el empeño que pongamos al inicio de algo que va a determinar si vamos a cumplirlo o no. La realidad, hermanos, es que un día el Señor
si Dios lo permite, vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Y en estos días que he estado estudiando el libro de Apocalipsis, hermanos, o vamos a encontrarnos con el Señor por las buenas, o vamos a encontrarlo al Señor por las malas, es decir, en el juicio de Dios, en la gran tribulación, delante de Él, delante del gran trono blanco. Y la realidad, hermanos, es que depende cómo estamos viviendo, cómo le estamos sirviendo a Dios, de la manera que va a determinar cómo nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. La meta del cristiano es de encontrarse con el Señor Jesucristo cara a cara y de no salir de allí avergonzados, que es algo de lo cual yo ya les había dicho. La tristeza más grande es apartarse del Señor y un día alejarnos de Él avergonzados. Y de esto es lo que está hablando Pedro. Pedro le está hablando a creyentes que estaban pasando por momentos difíciles, dificultades, y Pedro, como apóstol, estaba preparando a la iglesia para que no pierda la fe, para que persevere, para que sigan el camino de Dios, y siguiendo en el camino de Dios, hermanos, se encontrara con su Salvador sin vergüenza o pena, que no haya vivido como Él quiso. Y esto es algo que también Juan habla de eso. Necesitamos permanecer en Él para que cuando Él venga, se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzado. Entonces, la meta de vivir la vida cristiana es de ser como Cristo, pero también es una preparación para nuestro encuentro con Dios mismo, para que cuando nos encontremos con Él no haya vergüenza. Entonces, la pregunta es, ¿está usted con esa confianza, con esa certeza que se va a encontrar con el Señor bien preparado para estar con Él? Esta es una pregunta que ha estado sonando mucho en mi corazón, sobre la preparación de estar listos para encontrarnos con el Señor Jesucristo. ¿Está usted seguro, hermano, que va a ir a donde debe de ir? Porque aquí Pedro lo que está haciendo, él está hablando a todos los peregrinos, a todos los que no son de este mundo, a todos los que son hijos de Dios, a que se preparen y estén listos para recibir el fin de la fe, que es la salvación de nuestra alma. Entonces, vamos empezando un año. Necesitamos ponernos metas, que en este año queremos crecer más en nuestra relación con Dios, ya sea a través de más estudio, más oración, más ayuno, más conexión de la iglesia, pero necesita estar muy dentro, especialmente mirando todo lo que está pasando. Nuestro corazón debe de estar motivado a buscar más de Cristo. Y aquí, en estos imperativos que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21, Pedro nos recomienda 3 cosas que podemos seguir para asegurarnos que estemos preparados y viviendo como Cristo nos llama a vivir. La primera cosa es: cuida tus pensamientos. Dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. ¿Sí escucha? Primero, Pedro nos exhorta a lo que tiene que ver con nuestra mentalidad. La manera de pensar, los pensamientos. Es vital para el creyente que si vamos a andar bien, caminar bien con el Señor, necesitamos, hermanos, estar bien de los pensamientos. Por eso Pedro dice que no nos necesitamos ser conformados a este siglo, sino transformados
por esa renovación que hemos recibido de nuestra mente por el Espíritu Santo. La persona que no se decide en la mente, que no enfoca sus pensamientos, nunca se va a comprometer a nada. Nuestros pensamientos son importantes. Por eso Santiago dice, el hombre de doble ánimo. Ese hombre no es estable de ninguna manera, es muy inestable. Y a lo que se refiere Santiago en el capítulo 1, versículo 8, es lo que él está diciendo, es que un hombre que tiene dos pensamientos, a veces sí, luego no, a veces seguro, luego no, ese hombre no va a recibir nada de la mano de Dios. Y hermanos, es muy importante aquí la manera en cómo lo dice Pedro, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa es una imagen, una ilustración que Pedro nos da y que la usaban los hombres cuando se preparaban para guerra, para correr. Agarraban las túnicas y la metían debajo del cinturón, se ceñían para que nada los pueda tropezar. Era como una acción que ellos hacían para la preparación, para correr, para atacar o para estar listos. Y a eso nos está llamando Pedro. Prepara tu mente. Prepara tu mente. Asegúrate que tus pensamientos estén bien. ¿Y por qué? Porque a veces pueden llegar esos pensamientos de desánimo. No, pues ya no estamos yendo a la iglesia. Todos se están alejando, hermano. Eso es desánimo. No permita que el enemigo entre con esos pensamientos perversos y por causa de esos pensamientos que no traen nada bueno a nuestra vida, nosotros caigamos en esas trampas del enemigo. Ese llamado a ceñir los lomos de vuestro entendimiento es Pedro diciéndonos: preparen su mente, enfoquen su mente, llenen su mente de la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando habla a los romanos, les dice: tienes que tener cuidado en qué pones tu enfoque, en las cosas de la carne o del espíritu. Romanos 8:5. Porque los que tienen la mentalidad carnal es muerte, pero los que tienen la mentalidad espiritual es vida y es paz. La única manera que vamos a perseverar, a tener la victoria, es preparando nuestra mente. ¿Y cómo vamos a preparar nosotros nuestra mente? Con la palabra de Dios. Pensad sobriamente. Por eso el salmista claritamente dijo él: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. En la mente estar llenos de la palabra de Dios. Y el enemigo trabaja duro para que nuestro enfoque, nuestra mente esté en otras cosas y no en la palabra de Dios. Y aquí Pedro especialmente dice: enfóquense en la esperanza, enfóquense en la salvación que Dios les ha dado. En eso se deben de enfocar. En medio de todo el movimiento político que estamos mirando, el movimiento del mundo, hermanos, nuestra mentalidad debe de estar en el Señor Jesucristo. Yo sé que no es fácil, pero necesitamos pensar más en Cristo y no permitir que esos pensamientos negativos, desanimadores, ataques del enemigo lleguen a nuestra mente y nos desenfoquen del Señor Jesucristo. Pero también Pedro habla de la conducta del cristiano. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primero, si queremos empezar este año bien, es nuestra mente, pero luego es nuestra conducta. Nuestra conducta, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Aquí es donde empieza la mente, se transforma la mente por el poder de Dios y luego resulta en conductas santas para la gloria de Dios. Es un imperativo, como Dios es santo, vosotros también sed santo. ¿Y cómo podemos ser esto? Pues Él nos da un ejemplo. Primero, pensar en nuestra relación con Dios. Como hijos obedientes, como hijos imitar a Dios. ¿Y de qué está hablando Pedro aquí? De tu relación con Dios. Si somos hijos de Dios, nuestro más grande anhelo va a ser imitar a Dios como nuestro Padre Celestial. Y Efesios capítulo 5 nos habla, ser imitadores de Dios como hijos amados. Seguir los pasos de Cristo. Dios nos ha amado. Él nos ha enriquecido, nos ha dado de su gracia y como hijos necesitamos obedecerle nuestra manera de vivir. Nuestra conducta debe de ser motivada por el simple hecho que somos hijos de Dios. Ahora, no solamente en eso, sino que aquí nos dice Pedro muy claramente, porque antes nosotros nos conducíamos en una manera ignorante. Antes nosotros no andábamos en el temor y temblor del Señor, sino que andábamos en otra manera y estilo de vivir. Pero de allí el Señor nos ha sacado. Y es la realidad que el Señor Jesucristo nos ha salvado de aquella manera de vivir cuando andábamos en nuestra ignorancia. Usted, hermano, por la gracia de Dios es diferente. El Señor lo ha apartado para ser diferente. Lo ha llamado a un camino santo. Y esa debe de ser nuestra motivación, que el Señor nos libró de esa manera de vivir y de ser. Pero no solamente por eso, sino porque Él mismo es santo y es digno de que nosotros andemos en santidad. Ustedes reconocen, hermanos, porque son sabios y han leído la palabra de Dios, que el pecado o la maldad no habita con Dios ni en Dios. Él es perfectamente puro y santo. Por eso Moisés se le fue y dijo, quita las sandalias porque el lugar donde tú pisas es santo. El lugar santísimo donde Cristo habita es santo. Y por eso la iglesia está llamada a la santidad para tener comunión con Cristo. El pecado quebra esa comunión. Y Pedro clarifica que en toda vuestra manera de vivir o de conducirnos, cada parte de nuestra vida necesita reflejar que servimos a un Dios santo. Si nosotros nos queremos acercar a Dios, es necesario andar en el camino de la santidad. Pero luego sigue diciendo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero nuestro pensamiento, luego nuestra conducta y ahora nuestros sentimientos. Debemos de andar con temor de Dios. La palabra temor es una palabra muy interesante. Viene de la palabra griega phobos, que quiere decir, de allí agarramos la palabra fobia. Sí, hermanos, quiere decir reverencia, honor, respeto. Pero también debe de haber hasta cierto punto un temor en nuestro corazón, porque Él es el juez que un día va a juzgar todas las cosas. Ahorita lo que nosotros hacemos en secreto, lo que nadie mira, lo que pensamos, un día Él lo traerá a juicio
y por eso debe de haber temor en nuestro corazón. Ahora me gustaría terminar con esto. Yo deseo que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y el Señor los guarde y les permita crecer en este camino hermoso y bello. Pero estamos viviendo ya en tiempos, hermanos, donde uno tiene que luchar por su salvación. ¿Qué dice Pablo? Necesitamos trabajar con temor y temblor en cuanto a nuestra salvación. Antes estábamos impuestos a que alguien nos decía, nos invitaba, nos motivaba y siempre estaba detrás de nosotros. Pero hemos llegado ahora a los días donde necesitamos nosotros echarle ganas con todo nuestro corazón. Hay tres maneras como podemos hacer que este año sea un año exitoso. Organizar nuestros pensamientos, cuidar nuestra conducta y sentir lo correcto en cuanto a Dios y su palabra. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Estamos orando por ustedes y aunque estemos en medio de esta pandemia, hermanos, estamos para servirles. Si alguien necesita oración, estamos dispuestos para ir y orar por ustedes. Si tienen una necesidad, llámenos, hermanos. Nuestro deseo es que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad. Pido que tú bendigas a tu iglesia siempre. Guárdanos, Señor. Permítenos acercarnos siempre más a ti. Te adoramos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.